¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Lescano. Soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Hoy, una vez más, en lo que denominamos la consulta libre, previa e informada, la palabra en primera persona de los pueblos indígenas y sus comunidades. Bueno, pero antes de presentar a nuestros invitados, quiero presentar a la compañera, amiga, Nina Jaramillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nina. Tenés el Buenas tardes a silenciado. todos. Eh, Marce, bueno, los que están hoy haciéndonos compañía. Bienvenidos Franco y Miriam, un gusto verlos nuevamente y siempre las repercusiones de sus trabajos y todo eso nos llena de alegría de saber que se está moviendo el tema en la reivindicación de los derechos. Así que bueno, por eso también hoy los hemos convocado. Marce. Hoy nos acompañan una hermana y un hermano, la hermana Miriam Sotelo del pueblo guaraní en la provincia de Corrientes, el hermano Franco Gil del pueblo Huarpe en la provincia de San Juan. Los dos son delegados ante el Consejo de Participación Indígena que funciona dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero bueno, darles la bienvenida y saludarlos y agradecerles nuestra invitación nuevamente y empezar con Miriam. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miriam. Bueno, buenas tardes, Marcelo. En primer lugar, gracias por tu comunicación y por haberme llamado para esta consulta. Que bueno, que creo que es algo que reclamamos todos los pueblos siempre, ¿no? Gracias, Nina, un gusto volver a verte. Bueno, saludar al hermano Franco, que no nos conocemos en persona, pero hoy nos estamos viendo por cómo hoy nos toca trabajar, ¿no? Todo virtual, de una manera diferente, que nos lleva esta pandemia, que nos da un mensaje, creo que subliminal, ¿no? Para nosotros los pueblos indígenas, que a partir de varios espacios gubernamentales, organizaciones sociales, empiezan a ver a los pueblos indígenas con otros ojos a partir de este gobierno, de ver de que la importancia de los pueblos indígenas en los territorios, ¿no? Como venimos sufriendo tantos desmontes, contaminaciones mineras, un montón de cosas que vienen pasando en lo ambiental y que no solo perjudica en lo ambiental, perjudica a los seres humanos, a las personas que viven en las ciudades, a lo largo y ancho de nuestro país. Eh, Así que bueno, me parece como súper importante porque nosotros cuando empezó toda la pandemia nos juntamos con los CPI del NOA, del NEA, armamos un grupito de WhatsApp donde fuimos hablando de diferentes problemáticas que viene sufriendo el NEA, porque bueno, esto de la pandemia no se puede viajar, el INAI no puede convocar a una mesa, así que bueno, era la única opción de poder comunicarnos y creo que debo festejar porque bueno, es la primera vez desde que yo soy CPI, que los CPI del NEA que hoy puedan dialogar, ¿no? Puedan decir y expresar la problemática de sus provincias y que nosotros desde Corrientes también podamos apoyar a los hermanos CPI. Sabemos que el Chaco viene con un montón de dificultades ambientales, un montón de dificultades sociales, como es la alimentación, el agua que no llegan a los territorios, como también la hermana vecina de Misiones, y bueno, todo el NEO sufriendo un montón sobre todo falta de agua y alimento, que creo que es algo que viene pasando bastante en esta región. Y bueno, nosotros desde Corrientes, yo soy parte de la Federación Campesina Guaraní, que es una organización social, ambiental, que están nucleados pueblos indígenas y también campesinado que sufren problemática de la tierra, social y un montón de necesidades. Y después está la otra organización que es Guardianes del Iberá, que es una organización también netamente ambiental en la provincia de Corrientes, que venimos impulsando fuertemente el tema de la ley de humedales en el país, que la semana pasada me tocó hablar eh, en diputados exponiendo, ¿no? esta importancia de la ley de humedales en nuestro país, en todas las regiones, y lo importante que es para los pueblos indígenas y para todo el mundo, porque si vamos al caso en el tema de los empresarios que simplemente entran a nuestro territorio,
hacen destrozo con la naturaleza, con todo, con lo que nosotros sabemos convivir, y sin consulta, ¿no? Que creo que es algo que venimos exigiendo, que venimos pidiendo desde que cualquier espacio, nosotros somos representantes ante el pueblo, ante el Estado, porque las comunidades indígenas nos votan en asamblea y nos llevan a tener esta representación, ¿no? No es que nosotros nos queremos llamar CPI y queremos hacer sobreuso de esta autoridad que nos dan las comunidades. Entonces, por ende, como hay un artículo que dice el tema de la consulta, de darnos participación en consulta en todos los espacios, y que podamos nosotros también decir nuestra postura, nuestra voz, y bueno, creo que eso se está viendo, tengo que reconocer que se está viendo desde varios espacios. Bueno, nosotros somos parte también del grupo del PPD, donde están los TICA, donde salieron los 18 proyectos TICA en todo el país. Yo soy parte de ese espacio, que hoy tuvimos Zoom, así que para mí que llegue viernes es una gloria, porque es como que voy a descansar un poco. Creo que estoy trabajando más de que cuando antes no había Zoom. Cansa bastante el tema de la tecnología y estar delante de los teléfonos, pero bueno, es el único espacio que hoy tenemos de poder vernos y poder conversar. Y bueno, este espacio nos lleva también a que lleguen los TICAs a varias comunidades. Hoy son 18 comunidades donde se va a armar un proyecto, una red, donde la idea es con esa red que entren muchas más comunidades, donde la consulta exista y donde las comunidades de todo el país que son territorios, ¿no? Que tengan territorio, puedan participar de esta red y puedan tener acceso. Así que bueno, esos son uno de los espacios que hoy formo, y también el otro espacio que estoy ahora trabajando también es el tema de ambiente. Hay un nuevo espacio de cambio climático donde también nos están haciendo consulta, y donde también esa consulta voy a llevar a mis hermanos del NEA, que es el espacio que a mí me toca hoy hacer la consulta y hablar con las comunidades de Corrientes, que venimos trabajando fuertemente un proyecto que hoy tiene tienen lanzado el INAI con agricultura familiar, y así que venimos trabajando eso, y bueno, agradecer que bueno, desde hoy, desde el espacio que a ustedes les toca hoy estar, también danos esta posibilidad de poder expresar y hablar y decir nuestra inquietud, que por ahí mucho nos molesta. A mí hay cosas que me molestan mucho en Corrientes, como por ejemplo el gobierno o las autoridades policiales. Por ahí vos te vas y querés hacer una denuncia y no te reconocen, o no saben tus derechos, o no conocen las leyes. Entonces como con un doble trabajo de poder empezar a enseñarles, ¿no? Nosotros los CPI a ellos, y eso es un poco cuando nosotros tuvimos la reunión con la presidenta del INAI, le planteábamos esto, ¿no? Que desde el INAI existan políticas que bajen a las provincias, que se reúnan con los gobiernos provinciales, que pueda facilitarse eso. Nosotros en Corrientes no tenemos territoriales, no tenemos una oficina que sea donde nosotros podemos ir y esté un hermano, que sea un delegado, o que nos facilite la parte de hablar con el Estado, ¿no? Acá somos simplemente los CPI, los caciques o caraí de cada comunidad que tiene que salir, y hoy con el tema virtual tenemos un montón de atropello a las comunidades donde las denuncias se hacen mucho más lenta todavía de lo que ya son, porque antes por lo menos salíamos a la calle, hacíamos marcha, o teníamos que estar en el territorio. Hoy toda esa cuestión no se puede realizar, porque bueno, estamos en tiempo de pandemia, entonces como que se aprovecha más, ¿no? Uno aprovecha más, el que tiene aprovecha más, las grandes empresas empiezan a atropellar más los territorios, y bueno, y somos las comunidades los que tenemos que terminar rindiendo cuenta de un lugar que es nuestro, porque muchas veces las comunidades no tienen papeles, o no tienen cómo demostrar que ese lugar, por medio de papeles, que es suyo, ¿no? Entonces viene la lucha constante de que vos sos el que invadís tu propia tierra, vos sos el que te quedás con tierras que
que supuestamente ellos compraron, entre paréntesis, pero bueno, todos sabemos de que esos son arreglos políticos por debajo de la mesa, como yo siempre digo. Hay mucha ambición, en mi provincia pasa eso, nos pasa a nosotros acá con los esteros de Liberá, con el megaturismo que vienen a invadir, y hay con el logo de conservacionistas, vienen con el tema de donación y todo eso, pero bueno, en el fondo, y yo estoy convencida de eso porque trabajé para la fundación esa, de que el logo conservacionista simplemente es un logo que lo llevan para adquirir fines económicos, donde lo único que vienen a hacer es destruir la naturaleza con el fin turístico, ¿no? Destruir el espacio que nosotros hemos cuidado por siglos, contaminando nuestras aguas con un montón de motores de lancha, recorriendo, que en la época cuando todavía no estaba creada en la reserva, antes del año 83, no se veía tanto eso, a pesar de que existían cazadores y todo eso, se fueron dejando de lado, y entonces nosotros aparecemos en los museos, en fotitos, como que existieron pobladores en el Iberá, como que existieron gente que vivió en el Iberá. No existieron, nosotros estamos ahí adentro, vivimos ahí adentro. Yo hoy estoy en Concepción, pero soy de Yajaveré, de una comunidad bastante atropellada que tuvo que sufrir no solamente el avasallamiento de nuestras tierras, sino también nos impusieron un terraplén ilegal, que ese terraplén tuvo sentencia judicial en el máximo Tribunal de Justicia de Nación, como de provincia, donde ese terraplén hizo un impacto ambiental muy grande en la comunidad y de todo el ecosistema Iberá, en el flujo de las aguas, inundando lugares donde antes no se inundaban, quitándonos la humada que antes eran de nuestra propiedad, quitándonos cementerios ancestrales que hoy no tenemos acceso, un montón de cosas con la intención de la conservación, ¿no? A veces cómo nos mienten y cómo engañan a la gente de decir, esas tierras nosotros compramos para conservar porque los pobladores los han destruido y han matado a muchos animales. En realidad, en Corrientes no se extinguió el yaguareté porque los cazaban o porque los pobladores ibereños lo mataban. Existe otra historia detrás de eso, y hoy nos hacen creer de que el yaguareté se extinguió y porque lo están reproduciendo, es una buena mirada, ¿no? Más allá de que para mí el yaguareté es un animal ancestral, espiritual, que tiene mucho poder para las comunidades indígenas. En Corrientes pasan esas cosas, ¿no? De empezar a reintroducir animales que ya están extintos, con una historia de que nosotros somos los asesinos de esa naturaleza o que nosotros somos los perjudiciales de nuestros propios territorios. Así que bueno, eso creo que pasa en todo el país, y aunque tengo que decir que hoy estoy con un hermano del centro, que las regiones son totalmente diferentes, ellos sufren un montón del tema del agua, que seguramente Franco ahora lo va a contar, pero bueno, como CPI de la parte del NEA me gusta mucho estar informada con las comunidades de todo el país, con todos los que sufren, con todo lo que pasa en el centro, con lo que pasa en el sur, con el tema de las heladas últimamente, sufriendo un montón de pérdidas, donde también tienen que venir peleando por el territorio. Sin ir más lejos, hace poco la comunidad mapuche, que tuvo un conflicto con parques también. Son cosas que vienen sucediendo y que por ahí en tiempo de pandemia uno está un poco dormido, no sé si la palabra es dormido, pero es como que se aprovechan más, ¿no? Donde nosotros no tenemos el acceso de poder viajar y ir a la justicia y poder hacer las denuncias. Yo sé que en varias provincias a veces la justicia es un poco más rápida, hay jueces que están un poco de nuestro lado, por decirlo así, no debería decir esa palabra, pero lamentablemente es así. Hay jueces que a veces desconocen o creen o se hacen desconocer, ¿no? Por el hecho de no ayudar o por no reconocernos en los territorios. Así que bueno, hay un montón de cosas que sí, que seguramente se me va a ir dando ahora, después de algunos minutos, algunas otras palabras que quiero decir, pero bueno, expresar eso, mi sentimiento, a veces mi malestar en muchos ámbitos. Soy una mujer que no me callo nada, si tengo que enfrentar a un Estado lo enfrento, yo soy CPI, no soy política,
no representa ningún partido político, no me identifico, yo me identifico como mujer que lucha por los derechos indígenas, por los derechos del que menos tiene, por los derechos del que hoy tengo el legado del CPI, ¿no? A mis comunidades, que no es nada fácil para nosotros hoy no poder recorrer los territorios a pesar de un INAI ausente durante estos 4 años. Imagínate que recién hoy estamos en fecha con los cobros del CPI, que pasamos un montón de cosas. Así que para nosotros no es fácil tampoco este legado, donde nosotros tenemos 9 comunidades nomás en Corrientes, que estamos en trabajo, seguramente hay muchas más que vamos a ir trabajando, pero no me quiero imaginar en las otras provincias, con un montón de comunidades, con un sueldo que no se paga a tiempo, porque bueno, en realidad no es un sueldo, pero es algo que el Estado no debe dar, y no es algo que nosotros tenemos que rendirle cuenta al INAI, porque no somos empleados del INAI, sino que simplemente somos referentes de nuestras comunidades. Y bueno, orgullosa de formar parte de una organización social dentro de la provincia, orgullosa porque son organizaciones que a nosotros nos han llevado también a la lucha, a salir a la calle, a cortar alambrados, lo digo sin tapujos, porque creo que la única manera que también hemos logrado ser respetados, ¿no? A nivel nacional, y bueno, y eso me ha llevado también a estar con las comunidades indígenas de México hace 2 años, con los zapatistas, así que es un orgullo para mí poder haber estado en suelo zapatista, conocer a los hermanos zapatistas, la lucha que ellos tienen, y bueno, y en otros lugares también, así que bueno, es un gusto poder hoy expresar mis sentimientos, y como mujer guaraní, añe hapendendiei coape, naide chihuipe, pero añeina ponte coape cherogawi. Así que bueno, es un gusto, que le digo que no estoy hablando desde mi tierra, pero bueno, esto es un pedacito también, estoy cerquita de ahí, pero le mando un abrazo y bueno, gracias por permitirme expresar mis sentimientos, que qué mejor que ustedes los conocen, ¿no? Así que... Igualmente, Miriam, vamos a seguir escuchándote en un ratito entonces. Marce, si quieres presentar a Franco. Y al igual que el pueblo guaraní, que es persistente, hoy también nos acompaña alguien del pueblo huarpe, que es Franco Gil, es también el delegado del Consejo de Participación Indígena, y darte la bienvenida, Franco, a este espacio, y bueno, bienvenido, empezar con esto. Pucuy, Picán, Pocú, Cuyutún, Cuchá, Cuchí, Franco Gil, CPI del pueblo Huarpe, miembro de autoridad de la organización territorial Huarpe Pincanta, San Juan, Mendoza, San Luis, y también Consejo de Joven de la comunidad Pincanta. Bueno, antes que nada, agradecerte, Marcelo, Nina, la convocatoria. Es un gusto y un placer poder compartir este espacio. Un gusto también, Miriam, poder escucharte. La verdad que siempre es muy bueno y fortalecedor escuchar la realidad y la palabra, la voz de otros hermanos, de otros pueblos, de otros territorios. Y la verdad que a pesar de tener diferencias culturales o propias de que somos pueblos diferentes, encontramos muchos puntos en común en cuanto a la lucha, y a las necesidades y la necesidad de una política, ¿no? que se plantea a nivel Estado, ¿no? Muchas cosas que han mencionado también son parte de lo que nosotros vivimos como huarpes acá. Desde ya que la situación de la pandemia particularmente a nosotros ha hecho que se precipite y se agrave mucho la cuestión de los conflictos territoriales. Y ahí viene una cuestión que creo que es lo que también venía planteando Miriam, que tiene que ver con la presencia y el rol del Estado Nacional, ¿no? O la falta del acompañamiento permanente que necesitamos las comunidades, de ese órgano que es el órgano de aplicación del derecho indígena, y también del control que se debe ejercer para que, una vez aplicado el derecho, realmente se respete ese derecho, ¿no? Hace un tiempo ya que venimos planteando con las comunidades, yo como representante de CPI, llevando la voz de las autoridades de las comunidades, la necesidad de tener un Estado y un INAI más estructurados hacia los territorios. Creo que
todos sabemos lo que ha sido los 4 años anteriores de la gestión anterior, donde la política pública indígena se vio totalmente paralizada, pero creemos que en este nuevo contexto, a pesar de la pandemia, es la oportunidad de poder estructurar con mayor razón todavía, a pesar de esta pandemia, estructurar el INAI en las provincias, en los territorios. A nosotros nos ha pasado de que hasta hace unos días teníamos un estatus sanitario en donde no había casos de la pandemia de coronavirus autóctonos, no había circulación viral. Ahora estamos en un momento que se empezó a dar varios casos. Veremos si hay circulación viral o no, pero en San Juan prácticamente estaba todo liberado, todas las actividades, la justicia, no estaba de feria oficial, y eso hizo que se precipitaron un montón de cosas y estábamos a punto de ir a un juicio oral y público con un privado, sin contar todavía con la personería jurídica. Y el INAI sin poder dar una respuesta en nuestro territorio porque obviamente está centralizado en Buenos Aires con la fase 1, imposible de viajar. Entonces esta pandemia ha venido a desnudar esa realidad, ¿no? De que no tenemos una presencia por lo menos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fuerte en cada provincia, y que resulta absolutamente necesario, no solamente para la aplicación o para el otorgamiento de una persona, o el reconocimiento de una personalidad jurídica y de la aplicación de la ley de relevamiento territorial, sino para unas cosas más que la comunidad necesita el acompañamiento en forma permanente, ¿no? Estamos muy lejos todavía de llegar a los objetivos, que es una reparación histórica hacia los pueblos originarios que nos permita tener una autonomía política, una autonomía económica. Estamos muy lejos realmente. Entonces, el Estado y el INAI tienen un largo camino todavía por recorrer y acompañar a las comunidades en cada uno de esos pasos, ¿no? Entonces creo que es momento, creemos desde acá que es momento de que el INAI se pueda jerarquizar y se pueda estructurar. Es absolutamente necesario. Acá en San Juan, allá por el 2010, se hablaba de que eran 5 las comunidades, era una de las primeras provincias que había sido relevada, había sido un éxito el relevamiento. Y desde el espacio del cual vengo yo, que es la organización Huarpe Pincanta, veníamos planteando de aquel momento que no podía ser, que solamente existían 5 comunidades, de que tenían que haber mucho más hermanos seguramente en nuestro territorio, conociendo nuestro pueblo, conociendo a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Sabíamos que eso no era representativo de la realidad y nos tomamos un trabajo como organización de salir en búsqueda de los hermanos, de las hermanas, para poder reorganizarnos como pueblo y acompañarlos en el proceso de conformar o de organizar una comunidad. Y nos encontramos con un montón de familias, realmente hasta el día de hoy, hasta hace unos días, aparecían nuevas familias que buscaban organizarse en una nueva comunidad. La verdad que la única palabra que cabe en este lugar es decir que tenemos un proceso absolutamente dinámico de lo que es la reorganización como pueblo originario, ¿no? Que es algo permanente. Se viene dentro de poco la cuestión, ¿no? del relevamiento territorial, que se vence nuevamente una prórroga, que se tiene que nuevamente prorrogar, y ya estamos acá planteando la necesidad de que el relevamiento territorial, como se ha venido planteando desde hace mucho tiempo, ¿no? Por muchas autoridades, tiene que ser en forma permanente. No puede haber un límite que se tenga que estar prorrogando, porque el proceso de las comunidades es muy dinámico. Y bueno, de aquel tiempo que empezamos nuestro trabajo, allá por el 2010, que eran 5 comunidades en San Juan, actualmente existen 26, 21 comunidades Huarpe, y unas comunidades de Aguitas también, del pueblo de Aguitas, acá en San Juan. Así que fíjense el proceso y la dinámica, ¿no? De que tan solo 10 años se ha multiplicado la cantidad de comunidades, de familias, que se han autorreconocido y que se han visibilizado en realidad, porque siempre han existido las comunidades. Y siempre recuerdo en aquellos años cuando empezamos a recorrer el territorio y encontrarnos con los hermanos y las hermanas, una de las primeras cuestiones que buscábamos visibilizar justamente era nuestro derecho y el derecho que teníamos de ser consultados, de la consulta y la participación, ¿no? Un derecho que realmente sorprendía a la familia, a las comunidades que están sobre todo más aisladas, que están en las zonas más rurales de más difícil acceso. Se encontraban con la sorpresa de que existía ese derecho, ¿no? Que tenían y que teníamos
ese derecho a ser consultado, el derecho a la consulta consagrado en la Constitución Nacional y también en la jerarquía que le da, ¿no?, el convenio 169, la ley 24.071, ¿no?, una ley que tiene una jerarquía supralegal, ¿no? Y bueno, cuando le comentamos todo esto a las familias, se sorprendían mucho y nos encontramos con una realidad que era que gran parte de los conocimientos, de la cultura, de nuestras costumbres, por parte de esas familias ya había sido compartido sobre todo con espacios del ámbito académico, la universidad. La universidad ya nos encontramos con que había realizado un montón de trabajos, de estudios, desde un lugar o desde otro, pero en definitiva habían realizado su trabajo de investigación y otras cuestiones académicas en el territorio y nunca se aplicó el derecho a la consulta. Y eso es algo que hasta el día de hoy todavía sigue pasando lo mismo. No se puede aplicar de la manera que realmente nos corresponde y nos corresponde por derecho el derecho a la consulta, ¿no? Así que es un tema fundamental, me parece a mí particularmente que es necesario difundir mucho más este derecho, esta ley. A veces cuando se plantea el tema de la consulta, para los gobiernos sobre todo, que es el Estado el que tiene que ser el intermediario a la hora de realizar la consulta, si es que la cuestión de un proyecto, de un emprendimiento, lo que sea, viene de parte de la parte privada, y si no es el mismo Estado el que quiere avanzar, pero también es el Estado el que tiene que realizar la consulta, ¿no? Y muchas veces el Estado ve la consulta como un cuco, como algo raro, como el miedo al rechazo, como que no se va, lo lleva a un sí y no, o un sí o un no. Es una cuestión de extremo. Y la consulta necesitamos visibilizar de que se trata de un diálogo intercultural, justamente un diálogo en donde nuestro pueblo originario se pone, nos colocamos en una mesa a la par con el Estado a dialogar, nada más ni nada menos que a dialogar interculturalmente, ¿no? Respetándonos en nuestros derechos, reconociéndonos en nuestros derechos como sujeto de derecho a los pueblos originarios, y a partir de ese diálogo realizar una construcción, ¿no? Eso es fundamental que lo podamos visibilizar, porque como les digo, quizás el Estado muchas veces plantea esta cuestión o piensa que la consulta es un sí o un no, el temor a que haya una resistencia de parte de la comunidad a determinado proyecto, y en realidad muchas veces lo que la comunidad busca es sentarse con el Estado a dialogar y visibilizar y mostrar los 20, 30, 50, 100, 200 años de olvido hacia los pueblos originarios, ¿no? La falta de acceso a la educación, a la salud, al desarrollo. Entonces, en definitiva, ese diálogo intercultural, eso es lo que realmente es la consulta. Y eso creo que hay que trabajarlo, es necesario profundizar mucho sobre eso, porque en estas cuestiones de todos estos años, sobre todo hablando acá en San Juan, ¿no? Se ha fortalecido una matriz productiva, agroproductiva, basada fundamentalmente en el monocultivo de vid, lo cual ha llevado a empobrecer nuestras comunidades, porque en primer lugar se nos quitó el recurso más importante y esencial, que es el agua. Acá el agua centralmente la tenemos de los deshielos de la cordillera, por lo tanto a través de los cauces de los ríos, esos cauces de ríos que llenaban nuestras lagunas, el complejo lagunar, Laguna de Guanacache, que es dentro de nuestro territorio, y a partir de eso también el abastecimiento de los humedales, ¿no? Y eso crea un sistema autosustentable de flora y de fauna autóctona que nos ha permitido sobrevivir durante miles de años. Pero a partir de la matriz productiva, como les decía, basada en el monocultivo de vid, se crean los diques, aguas arriba, el recurso más importante que es el agua, se crean diferimentos que explotan las napas freáticas, y bueno, nos obligan también, al quedarnos sin condiciones en los territorios, al desarraigo y a buscar trabajo justamente en esos diferimientos y en esos emprendimientos agrícolas, ¿no? Y terminamos siendo la mano de obra barata para ese modelo agroproductivo. Y en ese sentido, pensamos, ¿no? Hoy estamos en una situación crítica, ¿no?, en el territorio, porque los humedales se están secando, los ríos ya se han secado, la flora autóctona ha sido explotada,
nuestros animales autóctonos, nuestros hermanos animales, han sido objeto de una caza indiscriminada, totalmente explotado, y estamos en un sistema, en un punto crítico, que no tiene vuelta para atrás y que realmente necesita una reparación histórica real y de fondo, ¿no? Para poder salir adelante. Pero pensaba un poco cómo nos hemos evitado un montón de estos inconvenientes si realmente la consulta se hubiese aplicado en su momento, en tiempo y forma, ¿no? A los pueblos originarios, a sus necesidades, como lo hizo San Martín. Decir la consulta no es una cuestión que está ahora desde el 94, cuando está la Constitución conociendo el derecho, o desde el convenio 169, sino que la consulta viene desde la época de San Martín, ¿no? Ahí está el gran ejemplo de cómo aplicar la consulta en el territorio. Entonces, la verdad que para nosotros un derecho central y fundamental que se pueda difundir, que tome conciencia el Estado en todas sus estructuras de la importancia de llevar adelante la consulta, que no podemos seguir más de esta manera, que a partir de acá la consulta tiene que ser el primer paso a la hora de llevar adelante un emprendimiento o cualquier cuestión que afecte a los territorios y las comunidades, ¿no? Y bueno, en San Juan venimos planteando una propuesta al gobierno de la provincia que realmente la venimos llevando adelante muy bien, venimos encaminando la cuestión hacia una política pública de parte de la provincia, algo que antes nunca había sucedido de parte del gobierno de San Juan. Y hemos planteado justamente el primer paso, crear un consejo consultivo indígena en el gobierno de la provincia de San Juan. Es un consejo consultivo en donde estén representadas todas las comunidades, estén todas las autoridades, también el Consejo de Participación Indígena de acá de la provincia, participando en ese Consejo Consultivo Provincial, y que a partir de ese consejo se pueda hacer la consulta y participación justamente necesaria para llevar adelante una política pública, y no que sean cuestiones aisladas o hechos aislados, porque eso no es una política pública, sino que justamente son acciones que se hacen desde un ministerio, desde un área, pero no hacen a la política porque no está justamente la participación efectiva y real de nuestro pueblo. Entonces, venimos avanzando muy bien en ese sentido con el gobierno de la provincia de San Juan. Ojalá que pronto podamos concretar ese consejo consultivo y también desarrollar una matriz productiva que realmente sea sustentable desde lo económico, pero también fundamentalmente desde lo social y de lo ambiental, ¿no? Eso es lo que le hemos planteado al gobierno de la provincia y estamos dando pasos firmes en eso. Lamentablemente, este contexto de pandemia que es mundial, ¿no? Nos afecta mucho y perjudica mucho a la hora de avanzar, pero bueno, está el camino marcado. Nuestros abuelos, nuestros mayores ya hicieron senda, ya hicieron camino, y nosotros como jóvenes tenemos que seguir ese legado, esa aposta, tomarla y llevarla adelante para lograr el sueño de nuestros abuelos, ¿no? Mi tatarabuela, Rosa Guaquinchay, fue la primera mujer huarpe que firmó un convenio de paz, un pacto de paz, con los gobiernos de San Juan y de Mendoza, justamente porque ella se había movilizado junto a todos los laguneros, nuestro pueblo se movilizó, luchando y exigiendo tierra y agua. Ese era el lema principal, necesitábamos tierra y agua. Y bueno, nos dejó una gran enseñanza al firmar ese pacto, ¿no? Con los dos gobiernos, con los dos estados, y esa es la aposta que nosotros estamos tomando, que yo como CPI, como representante de las comunidades de CPI, estoy tomando junto a mis hermanos, junto a las autoridades de cada una de las comunidades para llevar adelante esta lucha, ¿no? Pucuy. Así es, Franco. Muchas gracias por tu palabra. Igual que a Miriam, tenemos un camino bastante duro en cuanto a la negación de los derechos al momento de aplicación práctica, pero con ese trabajo que decía Miriam recién de estar explicando y avanzando, y Franco también en el ámbito judicial, presentando defensas, presentando para ponerlo en ejercicio, ya sea en la jurisdicción o en la práctica, el trabajo de ustedes es fundamental. Y bueno, nosotros como Marcelo también siempre decimos, estamos al servicio en lo poco o en lo mucho que se pueda hacer.
Y hay unos desafíos planteados, por ejemplo, el proyecto de ley de humedales que bien explicaba Miriam, como una visión para futuro, una propuesta desde la visión guaraní, y quizás un desafío de ordenamiento territorial, social, ambiental, económico, como también planteaba Franco, desde de las posturas. Son también estrategias para poder pensar un futuro, pensarlo juntos, pensarlo desde la cosmovisión también. Yo estaba pensando cuando te escuchaba en la simbología que tenés atrás, Franco, que quizás nos podés contar un poco, ¿no? ¿Cómo encontramos en nosotros mismos algunas respuestas y alguna fuerza para seguir adelante? Quizás algunas pequeñas cosas que nos puedas contar de la simbología del pueblo huarpe, y sí, muy importante la mención que hacías a Rosa Huaquinchay, que hemos visto algunas fotos históricas de esa línea familiar que, bueno, que emerge con más fuerza. Así que si nos querés contar un poquito más de la simbología del pueblo, encantados para nosotros. Bueno, la simbología representa fundamentalmente la relación que tenemos, como los huarpes somos seres muy espirituales, y esa espiritualidad viene de la relación con la madre tierra, ¿no? Con la naturaleza, en toda su expresión, con el sol, con la luna, que representan el Umuk, que es ese ser supremo, ese gran espíritu, le decimos nosotros, ¿no? Y bueno, representa toda la naturaleza que tiene que ver con los elementos que son la fuente de vida, ¿no? Como el agua, la tierra, esos elementos que vemos ahí, el viento, la tierra, el agua, representan la relación que hay con el territorio. La simbología de este lado representa el Consejo de Ancianos, que es el principal, es el órgano principal que tenemos de autoridad dentro del pueblo, y el Consejo de Jóvenes, ¿no? Y el sol y la estrella, que esa estrella es el lucero. Nosotros por ahí nos guiamos mucho por lo más simple de la naturaleza, que es el lucero, que sale, esa estrella tan brillante que se ve a la entrada y a la salida del sol, ¿no? Ese es el que marca nuestro ritmo de vida, es el que marca cada ciclo que inicia y que termina. Y el sol, por supuesto, ese que representa el ser supremo, que el hombre de ninguna manera lo puede tocar, modificar o cambiar, ¿no? Es intocable. Entonces, a partir de esa relación, Así es. la simpleza del día a día, ¿no? con la naturaleza, es de donde surge nuestra simbología. Justamente de ahí nuestros Así es, abuelos... creo que esa explicación que nos estás dando también es reflejo de cuando se quiere explicar por qué no es solo tierra, sino es territorio, ¿no? Cuando se quiere decir cuál es la extensión. Nosotros decimos la relación que hay con la tierra también se relaciona desde lo más vívido, desde el amanecer hasta la relación con los animales que andan bajo la tierra, bajo el suelo, y esa cosmovisión parece tan de un punto tan distante de la que ve a los animales como un comercio, o la que ve la naturaleza o cualquier elemento como un producto para empacar y vender. Y eso me causó impresión cuando fui a Corrientes, una oportunidad que estaba bajando en el aeropuerto y iba a buscar la maleta, y había otros que iban a buscar sus maletas que eran terribles, escopetas, terribles, y yo digo, ¿cómo pueden pasar? No, me dice, lo que pasa es que todas esas son armas de caza, me decían, pero yo no lo podía creer, lo veía y te da esa impresión, ¿no? U otras cosmovisiones que quizás cuelgan las cabezas de los animales, todas, ¿cómo se dice?, disecadas, como otro orgullo, ¿no? Me parece que es tiempo ya de reflexionar y de ver que el mundo no puede sostener un comercio para algunos y una relación respetuosa para otros, que los que no lo ven como lo vemos nosotros tienen que poder volver a reflexionar, porque yo creo que en algún tiempo no habrá sido así. Los ancestros de otras personas también lo habrán tomado de otra manera, y si no, volver a reflexionarlo.
Me parece que es una convicción certera y que hace también a la seguridad territorial, que al final también necesitamos y queremos poder estar en los territorios de la manera más segura posible, sin estar siendo amenazados de desalojos, sin ser acusados de usurpadores. Tenemos ahí, además de la ley 26.160 vigente, que ordena el freno de los desalojos, queriendo impulsar un proyecto que avance sobre la propiedad comunitaria indígena. Ese es el gran desafío para poder darle mayor fortaleza a lo que ya tenemos en el caso de quienes tienen las carpetas de relevamiento territorial, y poder pensar y poner en la agenda pública la ley de propiedad comunitaria indígena, la que ya estuvo incluido como ítem en el Código Civil, en el artículo 18, que también hubo mucha presencia indígena para luchar esa inserción, que está en la Constitución, en los tratados internacionales, en la jurisprudencia internacional, en las obligaciones, pero que todavía no termina de afianzar, pero esperemos que ahora que el Congreso está funcionando, poder generar alguna propuesta lo más participativamente posible. Doc, Marcelo. Sí, y como dijo Nina, no solamente la lucha de los hombres, sino también están presentes nuestras compañeras. ¿Y cuál es el rol de la mujer, no es cierto, en esta lucha? ¿Qué nos podés contar de ello, Miriam? Bueno, en Corrientes somos las mujeres, llevamos la bandera a las mujeres. La verdad debo reconocer que dentro del organizativo se ha dado mucho espacio a las mujeres. Las mujeres, a pesar de que por ahí se trabaja mucho el tema del comportamiento, ¿no?, del compañero hacia la mujer, el respeto. Es un trabajo bastante complicado en una provincia tan machista como es Corrientes, porque siempre es como que nos identificamos como que si Argentina entra en guerra, Corrientes te va a ayudar. Somos un poco parecidos así. Incluso hemos sido noticia en muchos casos por ser una república aparte o algo así. Y lo mismo pasa también con el hombre, ¿no? Que el hombre siempre se acostumbraba a que el que sale a traer la comida y la mujer es la que queda a cuidar los hijos, entonces como que eso se fue transformando, y en un pueblo como es Concepción acá, con un habitante de 10.000 aproximadamente habitantes, es un pueblito que cuesta mucho, ¿no?, ver ese rol de decir, yo soy mamá soltera, por ejemplo, tengo un nene de 8 años, y soy mamá, papá, ama de casa, así que soy todo en la casa. Entonces como que llevar ese peso también de que por ahí estás en una provincia o en una localidad tan machista, por ahí de ver, ¿no?, de que les cuesta cuando la mujer sale y la mujer es la que pelea y la mujer es la que lucha por derechos así. Pero desde el organizativo debo reconocer que la organización ha ayudado mucho en estos espacios, y en cada encuentro que hacemos tratamos de trabajar esa parte con los compañeros, y en las reuniones también hemos tenido muchos casos de violencia, muchos casos que a mí como CPI tener que lidiar, ¿no?, con la pareja, y por ahí las denuncias se hacen y se vuelven a retirar. Son cuestiones donde uno tiene cuestiones muy delicadas, ¿no? Donde existen mucho el tema de violencia que se fueron dando en diferentes comunidades de la provincia. Pero el rol se nota muchísimo. Nosotros desde el organizativo y todas las cooperativas que existen, son todas las coordinadoras, somos mujeres. Somos las mujeres las que viajamos, somos las mujeres las que participamos, incluso hay una organización que se llama Amigo de la Tierra también, que es conocida a nivel nacional, donde van a hacer una entrevista a compañeras productoras que son de la zona de La Valle, de Boquerón, de Mercedes, que son netamente productoras, donde la mujer, el marido dice, no, habla vos porque yo no. Entonces como que ahí fuimos dejando los hijos a los hombres,
y empezamos a salir, ¿no? Donde ese rol creo que se fue notando, y en mi comunidad la secretaria es mujer, la que hablamos somos mujeres, entonces somos bastante bravas las correntinas, debo reconocer eso, sí, somos bravas. Entonces creo que si lo que enfrentamos con el Estado, la policía, somos mujeres, generalmente en las marchas somos las mujeres las que estamos enfrente, así que en mi provincia las mujeres somos bravas, hemos sabido ganarnos ese lugar. Y es ideal para romper el cerco del silencio, ideal para seguir trabajando interculturalmente con una variedad de pueblos originarios que hay en toda la Argentina. Yo, solo mismo en el mismo pueblo guaraní, la mujer guaraní en Misiones, tiene tantos espacios que no son públicos, fortalecen un montón de otros, pero los espacios públicos todavía no se han ganado, así de protagonismo, y conversar, plantear los temas, es un ejercicio que nos tenemos que ir dando. Yo creo que no, por más que cueste, siempre es mejor equivocarse y seguir avanzando que quedarse callado, así que todo es parte de aprendizaje. Creo que también es el único espacio donde yo siempre digo que cuando nosotros salimos a la calle acá, que son los espacios que son nuestros, ya nos gusta la calle, entonces es como que ya empezamos a hacer quilombo, y digo que es el único espacio donde nosotros nos sentimos como escuchados, ¿no? Donde tenemos que ir frente al gobierno, frente al ICA o frente a los diferentes referentes del Estado, a reclamar incluso por la ley 26.160, en el mismo tiempo que se estuvo haciendo marcha allá, compañeros que me han acompañado a mí han estado haciendo marcha en Corrientes. Entonces creo que son espacios que lamentablemente, aunque no nos guste, porque a veces como que la gente cree que, no sé, que a nosotros nos pagan por estar en la calle, y en realidad no es así, son los únicos espacios donde a veces nosotros nos sentimos como escuchados, ¿no? No debería ser así, es un poco como contaba Franco, ¿no? De la historia, de lo ancestral, del pueblo huarpe, donde hay historia, ¿no? Donde hay historia escrita, no tendríamos ni por qué estar, porque a mí se me hace que estamos como mendigando, ¿no? Al Estado derechos que ya fueron ganados. Hay una ley, como decía vos, Nina, la 26.160, hay un proyecto de ley que también merecemos que nos den participación y que se trabaje con seriedad. Yo fui partícipe de ese trabajo, donde sí hubo mucha participación indígena, donde muchos hermanos más sabios, donde tuve la posibilidad de conocer y aprender hoy este espacio, estas palabras que por ahí yo puedo transmitir hoy son palabras sabios que aprendí de otros hermanos y que aprendí a escucharlos y aprendí a preguntar cosas que no entendía. Entonces es una ley, es un proyecto de ley que para nosotros es urgente que se trabaje, ¿no? Y sobre todo que se dé participación, que bueno, que creo que hoy es un espacio donde estamos teniendo como voz, y sé que van a hablar otros hermanos CPI y que ustedes le van a dar esa posibilidad hoy a partir de ese espacio, y que hoy nos están escuchando muchos hermanos también de otras regiones y muchas personas que tampoco son indígenas y que apoyan nuestra lucha y apoyan nuestra cosmovisión, ¿no? Así que creo que la cosmovisión indígena es un espacio donde uno se siente pleno con el territorio, como decías, Nina. Yo creo que en Yajaveré, si por ahí, como me decían, ¿no?, los grandes terratenientes, decir, ¿por qué luchas por esto? ¿Por qué peleas por este pedazo de tierra que a veces se queda bajo agua y que tu casa se queda bajo el agua? Pero él no lo entendería, aunque yo le explicara de mil maneras, porque es mi cosmovisión, es el contacto que tengo con esa tierra, con ese territorio, con ese espíritu, con ese lugar, que no lo entendería aunque yo lo explicara, porque estar en ese lugar es como que es conectarse. Yo siempre digo, duermo bien, sueño, y tengo sueños hermosos, ¿no? Entonces como que tengo recuerdos que no me lo van a quitar nadie, entonces como de luchar por algo
que ellos no lo entenderían, porque ellos lo ven como un negociado económico todo el tiempo. Entonces nosotros no lo vemos así, nosotros tenemos un contacto diferente con ese territorio, tenemos ancestral, tenemos espíritu, tenemos herencia, que es algo que ellos no conocen. Entonces, creo que luchamos por eso, ¿no? Por eso, y por eso lo que yo lucho también, porque quiero heredar algo y quiero dejar algo a mi hijo, quiero que él aprenda eso del que yo disfruté, el chapoteo en el agua, el contacto con la naturaleza, ir al monte, buscar la miel, la leña, buscar nuestros propios alimentos, hacer nuestros propios alimentos. No estamos contaminados, nosotros estamos en contra de todo eso. Enseñar a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente, la naturaleza, es algo que el rico no lo entendería jamás, porque ellos están inversos en la tecnología, en dar a sus hijos toda la parte tecnológica, y yo me muero por sacarlo a mi niño de acá y llevarlo al campo, que corra, que se ensucie los pies y que se acueste tarde y que se duerma cansado, pero cansado de haber corrido. Entonces son cosas, son culturas muy diferentes, ¿no? Que hoy que se vive, ¿no? Uno dice qué hermoso estar en el campo, recorrer, y son esas cosas que nosotros tenemos. Entonces, aunque yo le decía a este hombre, aunque yo te explicara por qué lucho, vos no lo entenderías, porque vos tenés una ambición económica, el cual yo no tengo, ¿no? Porque en muchos casos nos han querido comprar, en muchos casos nos han querido callar con amenazas, pero aún seguimos acá. Y yo siempre digo, hay muchas cosas que se pueden negociar, pero el territorio jamás, jamás. Conmigo jamás. Así es, Miriam. ¿Marce? Y bueno, agradecerle a Miriam, agradecerle a Franco por las palabras de ustedes, y bueno, despedirnos, pero antes de la despedida, que nos dejen un mensaje para los pueblos indígenas. Franco. Bueno, antes que nada, agradecerte nuevamente, Marcelo, Nina, la convocatoria. Un gusto escucharte, Miriam, conocerte a través de este medio. Ya iremos a tener la posibilidad de encontrarnos. Creo yo que nosotros los pueblos originarios, de alguna manera, hablando con nuestros abuelos, ahí está la respuesta de todo lo que está pasando actualmente, ¿no? Con esta pandemia, donde paradójicamente está nuestra madre tierra respirando, o ha podido respirar un poco, aunque sea, con el freno un poco a la actividad extractiva, industrial en todo el mundo. Y a partir de eso tenemos que buscar la manera de reflexionar y de plantear estrategias para que este contexto se transforme en una oportunidad para los pueblos originarios, ¿no? Esto es lo que venimos planteando nosotros. Tenemos que poder visualizar y transformar esta situación de pandemia, donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde hay un montón de situaciones también vinculadas a la crisis económica, poder visualizar una oportunidad para que como pueblos originarios podamos tener otro lugar en la sociedad, otro protagonismo, y que en nuestra cosmovisión podamos encontrar las respuestas que necesitamos, que necesita la sociedad para salir adelante, ¿no? Ya está claro de que este sistema capitalista globalizado no funciona, no da para más, ¿no? Y como le decía yo, nosotros hemos planteado una propuesta de una matriz productiva para desarrollarnos en las comunidades, pero que sea sustentable desde lo social y lo ambiental también, ¿no? Que preserve nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestra identidad. Eso es fundamental, una matriz productiva con identidad indígena. Entonces creo que el gobierno y que el Estado provincial acá en San Juan por lo menos lo haya tomado tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que nosotros vamos viendo esta oportunidad de poder visibilizarnos en este momento, de este contexto, de esta coyuntura, y que hay que hacerle entender a los estados, a los gobiernos, que en nosotros pueden encontrar muchas respuestas de lo que está pasando, ¿no? Y de cómo salir de toda esta situación y cuál es el mundo que queremos de aquí para adelante. Eso es fundamental trabajar la educación,
es un eje fundamental y central para que podamos construir un mundo diferente, ¿no? Así que, bueno, agradecer nuevamente, ojalá que podamos seguir encontrándonos, podamos encontrarnos personalmente, darnos un abrazo, tener otra dinámica en la charla, ¿no? Que extrañamos tanto. Yo particularmente extraño mucho esos encuentros personales, ¿no? Con otros hermanos, porque son muy enriquecedores. Es muy bueno fortalecerse a partir de la interacción con los hermanos y con las ceremonias, ¿no? Con las ceremonias de por medio, que es lo central. Así que ojalá que pronto nos podamos encontrar. Nosotros ahora, el 23 de agosto, es nuestro año nuevo Huarpe, en realidad nuestro inicio de ciclo, nuevo Huarpe, que nos marca los vientos sonda, la simpleza de la naturaleza, ¿no? Que nos marca el cambio que hay en la naturaleza para un nuevo ciclo. Así que bueno, ojalá que este nuevo ciclo, este momento, esta coyuntura nos sirva a todos y les sirva a todos para visualizar un mundo diferente, ¿no? Así que muchas gracias. Umulechay, Kuchá, Chumanay, Kuchá. Miriam. Bueno, gracias Marcelo, Nina. Sé que les requeché el crédito al principio porque, bueno, yo no tengo internet en mi casa, así que, bueno, gracias Marcelo por escuchar a esta correntina. Un gusto, Franco, también haberte escuchado. Yo tengo la dicha de trabajar con Nadia, que es mi compañera CPI también y que es del pueblo Huarpe, una mujer también muy luchadora. Así que, bueno, desde acá la saludo. Si nos está escuchando, por ahí puedo entrar a la plataforma y escucharnos. Y bueno, ojalá algún día pueda ir y conocer también esa linda región del centro, ¿no? Nada más para mucho que agregar, creo que se ha dicho mucho, nada más que por ahí, creo que todos los hermanos que por ahí no pueden estar escuchando, piensan de la misma manera que nosotros, tienen la misma como visión, y yo lo único que pido hoy por este medio a todos, si hoy el Estado nos está escuchando, ¿no? Que haga política pública para los pueblos indígenas, que respeten las leyes existentes, que nos den participación en los diferentes trabajos y todo lo que se haga dentro de los territorios de las comunidades, ¿no? Donde se dé solución a muchas comunidades que hoy están sufriendo con esta pandemia, como decía Franco, como por ejemplo en el NEA se está sufriendo mucho el tema del agua, de la alimentación, tenemos niños por ahí desnutridos, muriéndose, así que bueno, nada, que pongan su mirada hacia las comunidades, que el sistema de salud mejore en las comunidades, que haya un sistema de salud importante, que la educación sea algo también para los pueblos, porque somos pueblos indígenas, no tenemos derecho a vivir en una casa digna, a tener una educación, a tener un buen teléfono, a tener internet en la casa, a aspirar con tener un título universitario. Nosotros somos seres humanos que tenemos una cultura y algo arriesgado al territorio, pero merecemos tener una vida digna y acceder a esos recursos como el agua, que nos falta tanto también en la parte centro. Y empezar a pensar, ¿no? De manera diferente, porque esta pandemia no solamente nos está alejando, hoy nos alejó un poco de todo lo que sea la familia, las reuniones y un montón de cosas, pero también nos está dando un mensaje de pensar, ¿no? De que la naturaleza está pidiendo un respiro, que la naturaleza está pidiendo otras actividades, que dejen de lado las mineras, que dejen de lado las deforestaciones, que dejen de lado las grandes ganaderías que lo único que hacen es destruir el planeta, que pongan atención, ¿no? El Estado que ponga atención a quien les corresponda, de empezar a ver que el medio ambiente o el mundo, este planeta donde todos vivimos, nos está dando un mensaje con esta pandemia, porque no solamente nos está pasando a nosotros los argentinos, sino le está pasando a todo el mundo. Entonces dejemos un poco de lado el egocentrismo, el enriquecimiento para unos pocos y pensemos para el resto del mundo, y creo que hoy las comunidades indígenas somos ejemplo en el mundo, sobre todo lo que aún tenemos territorios, ¿no? Lamentablemente hay muchos hermanos que fueron desalojados,
y que tienen que estar viviendo en las grandes ciudades, también sufriendo un montón de necesidades. Así que es lo único que le puedo decir hoy. Esta voz va al Estado, ¿no? Al Estado que es un Estado donde ellos no son dueños de nada, simplemente son representantes que están ahí, que llegan por un voto, al cual nosotros no tenemos que arrodillarnos, ni mendigarle, ni pedirle un favor, porque ese es el trabajo de ellos. Así que bueno, esas son mis humildes palabras y agradecerle a cada uno de ustedes y acá pendé un abrazo tuchaco, ape corriente huye. Así que muchas gracias y bueno, espero pronto poder verlos, abrazarlos, tomar un mate. Nina. Muchas gracias por haber asistido a esta edición de La Voz en Primera Persona, la consulta previa libre e informada, y despedirme también saludando al Centro Universitario de Idiomas, que nos inserta en sus redes sociales para poder tener también mayor llegada. Hasta el próximo viernes. Un abrazo, saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Uy, un abrazo.